Hoy os traigo probablemente la historia económica más extraordinaria de la Europa contemporánea. Os pongo el contraste de entrada. Foto 1, 1989. Un país técnicamente insolvente, una deuda externa de 23.000 millones de dólares que el Estado no puede pagar. Inflación del 500% anual, mercados vaciados por la escasez, filas de horas para negociar el pan y el Partido Comunista negociando su propia retirada del poder desde una posición de colapso económico irreversible. Y la segunda foto, 2026. El mismo país. 914.000 millones de dólares de PIB, el 14º receptor mundial de inversión extranjera directa, un 2,6% de desempleo, coeficiente de Gini de un 26, una de las distribuciones más igualitarias de Europa, el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo del 82% de la media comunitaria, la convergencia más rápida documentada en la historia de la integración europea. Y para poner un contraste aún mayor, Alemania, la segunda economía más grande del continente, acumulando su segundo año consecutivo de contracción. Volkswagen anunciando el cierre de 3 plantas y la eliminación de 35.000 empleos. La primera reestructuración de esa escala en los 90 años de la compañía. Y aquí está la pregunta del vídeo de hoy. ¿Cómo es posible que un país técnicamente insolvente hace una generación esté hoy superando en velocidad de convergencia a la economía más grande de Europa? La respuesta rápida es que Polonia hizo los deberes en 1990. Las cosas que nadie quería hacer las hizo ese año. Y Alemania hizo durante 20 años las cosas que todos querían hacer. Y así funciona la macroeconomía. Las decisiones difíciles en los momentos difíciles te protegen de las consecuencias de las decisiones cómodas en momentos cómodos. Pero para ver la respuesta correcta, quedaros viendo este vídeo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, a todos nos gustaría poner a trabajar nuestro dinero, el problema es que no queremos perder el acceso durante un año. ¿Cuál es la solución? Os presento Hi5. Se trata de una plataforma P2P donde podéis conseguir rendimientos muy interesantes de hasta un 15,5%. ¿Y qué es una plataforma P2P? Pues significa peer-to-peer, es decir, persona a persona. No hace falta ir al banco para pedir un préstamo, es una plataforma que conecta a personas que tienen ahorros y quieren sacarles un rendimiento con personas que necesiten un préstamo para poder llevar a cabo algún proyecto. Y alguno se preguntará, ¿y por qué son tan altos estos intereses? Los préstamos duran entre 30 y 90 días, un periodo de tiempo ideal para aquellos que necesiten una rápida inyección de liquidez para operar en un segmento más flexible y no sujeto a regulación bancaria y por tanto implica más riesgo. Hasta la fecha se han pagado 4,8 millones de euros en intereses a cerca de 30.000 inversores. Y podéis estar tranquilos porque el 100% de los préstamos se han pagado a tiempo, nunca ha habido retrasos y si eso ocurre, la plataforma devuelve todo el capital con los intereses sin hacer preguntas. Así que si queréis sacar partido de vuestros ahorros, tenéis en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estáis viendo en pantalla, un link para que podáis descargar la aplicación. Y ahora mismo tenéis un cashback de un 2% durante 30 días. No os perdáis esta oportunidad. Gracias a Hi5 por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. En los años 70, Edward Gierek, líder del Partido Comunista Polaco, diseñó una estrategia de crecimiento que combinaba importar tecnología occidental con expandir el consumo doméstico, todo ello financiado con créditos en divisas. La lógica tenía su coherencia. Los créditos comprarían máquinas para modernizar las fábricas producirían exportaciones manufactureras, las exportaciones pagarían la deuda. El problema es que las empresas estatales socialistas no tenían incentivos para ser competitivas y la productividad no subió al ritmo esperado. Entre 1970 y 1978, la deuda exterior polaca creció de 1.000 millones a más de 20.000 millones de dólares. Y entonces llegaría el golpe de gracia. En 1980, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, subió las tasas por encima del 20% para combatir la inflación, y el coste del servicio de la deuda polaca se disparó simultáneamente con la caída de los ingresos por exportaciones. Polonia notificó su insolvencia al Club de París en 1981, 23.000 millones de dólares que el Estado no podía pagar, y pasó
Lo de siempre, ley marcial, hiperinflación, mercados vacíos, y aquí entra el momento más importante de toda la historia económica polaca contemporánea, el diseño de la salida. El equipo del economista Leszek Balcerowicz, asesorado por Jeffrey Sachs de Harvard y respaldado por el FMI, diseñó una terapia de choque. ¿Qué es lo que había que reparar? Pues una economía donde los precios habían dejado de funcionar como señales, escaseaba todo y no escaseaba nada según el día. Una reforma gradual habría sido absorbida por la inercia institucional, es decir, por la resistencia de los actores del antiguo régimen, por el descrédito político del cambio antes de que produjera resultados. Se necesitaba algo que fuese rápido. Y entonces llegó el día, 1 de enero de 1990. En un solo día, liberalización inmediata de la mayoría de precios, convertibilidad del zloty, eliminación de subsidios a las empresas estatales, política monetaria restrictiva con tasas reales positivas, supresión de barreras al comercio exterior, todo de golpe. Y el FMI respaldó la iniciativa con un fondo de estabilización de $1.000 millones. Y lo cierto es que los efectos se comenzaron a ver en las primeras semanas. Los campesinos polacos empezaron a vender sus productos directamente en las calles de Varsovia, sin las restricciones de distribución que habían caracterizado al régimen comunista durante la década pasada. Las filas desaparecieron con la misma rapidez con que aparecieron los precios en el mercado, pero el coste inmediato también fue brutal. El PIB se contrajo entre el 7 y el 11% en 1991. 3.000 empresas estatales enfrentaron problemas financieros graves. Las regiones mineras y de industria pesada de Silesia absorbieron una fracción desproporcionada de esos costes. El resultado de la apuesta: en 4 años, Polonia era el único país de toda la región que había recuperado su nivel del PIB previo a la transición. Rumanía y Bulgaria, que diluyeron sus reformas, tardaron más de una década. Polonia usó su ventana de oportunidad a la perfección. Aprovechó el caos que generó la propia transición para reformar su economía y sentar las bases para poder construir. Y la apuesta les salió redonda. Los resultados fueron espectaculares. Entre 2004 y 2024, el PIB per cápita por paridad de poder adquisitiva de Polonia subió del 48% al 82% de la media comunitaria. La convergencia más rápida documentada en la historia de la integración europea. ¿Y cómo lo consiguió? En resumidas cuentas, hubo 3 mecanismos que funcionaron de forma simultánea. En primer lugar, los fondos europeos. Polonia ha sido el mayor receptor de fondos europeos de toda la historia de la Unión Europea. Esos fondos financiaron carreteras, líneas ferroviarias, plantas de tratamiento de agua, es decir, construyeron el sistema nervioso físico del país. Pero ojo, los fondos por sí solos no explican la convergencia, es decir, Bulgaria, Hungría y Rumanía también recibieron proporciones similares y su convergencia fue mucho menor. El dinero no garantiza nada por sí solo. Y es que aparte de recibir los fondos, se integraron en cadenas de valor paneuropeas lideradas por Alemania. Y aquí hay un truco. Las empresas alemanas, con sus costes laborales crecientes en su país, descubren que pueden producir componentes en Polonia y ensamblar en Alemania. Así que eso hicieron. Invadieron Polonia, las empresas. Es decir, la industria automotriz polaca se convierte en proveedora natural de Volkswagen, BMW y Mercedes. Pero claro, todos sabemos que esta estrategia tiene las patas muy cortas. Basta con que aparezca un país con los costes laborales aún más bajos y se te acaba el chollo. Y aquí es donde los polacos fueron inteligentes. Los polacos reorientaron rápidamente hacia batería para vehículos eléctricos. Y esta es la jugada estratégica más importante de la última década. Las plantas de LG Solutions y Samsung SDI en Wrocław y Starachowice, sí, los polacos con sus nombres es para darles de comer aparte, están entre las mayores instalaciones de fabricación de celdas de batería del continente. Polonia se ha posicionado en el nodo de una cadena de valor que será central durante las próximas décadas. Vamos, que Polonia construyó entre 2004 y 2015 la economía productiva más exitosa del este de Europa. Mientras los fondos europeos pagaban las infraestructuras, las cadenas de valor alemanas pagaban los salarios. Pero la decisión más interesante del modelo polaco fue otra, y es la que ha protegido al país de 2 crisis consecutivas, haciendo que esta convergencia sea aún más eficaz y rápida.
Aquí entra una de las piezas analíticas clave del vídeo. Polonia se sumó a la Unión Europea en 2004, pero nunca al euro. Mantiene el zloty como moneda nacional. Y esa decisión, que en su momento se interpretó como obstinación nacionalista o como retraso institucional, resultó ser una de las decisiones macroeconómicas más rentables del siglo XXI europeo. ¿Por qué? Porque le permitió a Polonia ajustarse vía tipo de cambio en lugar de vía precios y salarios. Es decir, cuando llega un shock externo, la moneda propia se deprecia automáticamente, abarata las exportaciones y absorbe el golpe. Una moneda compartida no puede hacer eso y pasará lo que pasó en España, Portugal o Grecia. Caída de salarios. El primer caso donde se notó eso fue, evidentemente, 2008, la crisis financiera global. El zloty se depreció aproximadamente un 30% frente al euro. Las exportaciones polacas se abarataron automáticamente y la demanda externa cayó. Pero el ajuste cambiario compensó el shock. Polonia fue la única economía de la OCDE que no se contrajo durante la crisis financiera global. Repito, porque es una cifra para enmarcar. Polonia es la única economía de la OCDE sin recesión durante la peor crisis financiera desde 1929. Mientras tanto, el resto de economías de la eurozona ajustaron mediante deflación salarial interna. Acordaros de Grecia, España, Portugal e Irlanda. Recortes de salarios, despidos masivos, recesión prolongada, tardaron entre 5 y 7 años en recuperar sus niveles previos. Polonia ni siquiera se contrajo, pero esto no fue la única crisis en la que sobrevivieron de forma heroica. El segundo caso es 2022-2023, la inflación global tras la guerra en Ucrania. El Banco Nacional polaco pudo subir las tasas más agresivamente que el Banco Central Europeo. Sin las restricciones de coordinación que impone la zona euro, la inflación se contuvo con mayor independencia. La moneda propia es un instrumento y, como todo instrumento, importa cuando se usa. Polonia ha sabido usarla en los dos momentos clave del siglo XXI. ¿Qué habría pasado en Grecia, España, Portugal en 2008-2010 si hubieran tenido moneda propia? Pues sabiendo cómo son nuestros gobiernos, probablemente habría sido peor de lo que fue. La soberanía monetaria solo funciona si tienes a gente con IQ positivo administrando el país. Vamos, que la decisión polaca de mantener el zloty no fue obstinación, fue diseño macroeconómico inteligente, permitiéndole al país no sufrir los choques externos que hacían retroceder al resto. Y mientras Polonia mantenía sus instrumentos, Alemania estaba a punto de descubrir que los suyos se estaban quedando obsoletos. Aquí entra el momento histórico que estamos viviendo, el reequilibrio silencioso del centro industrial europeo. El modelo alemán de posguerra descansaba sobre 3 patas. 1. Gas ruso barato para sectores intensivos en energía como química, acero o el aluminio. 2. Demanda china estable y creciente para los bienes de capital alemanes de alta gama. Y 3. Ventaja tecnológica en coches de combustión interna que permitía a Volkswagen, BMW y Mercedes mantener márgenes elevados en mercados globales. Pues bien, las 3 patas se rompieron a la vez entre 2022 y 2025. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y las sanciones consecuentes eliminaron el acceso al gas ruso en cuestión de meses. Los precios del gas industrial en Alemania se multiplicaron por 4 o 6 en 2022, volviendo completamente antieconómica la producción de sectores que habían dependido de ese insumo durante décadas. La desaceleración de la economía china, que pasó de crecer a más del 6% anual a tasas cercanas del 4%, erosionó la demanda de bienes de capital alemanes, y la transición global hacia los vehículos eléctricos, acelerada por la regulación europea, que fija el fin de las ventas de los coches de combustión en 2035, amenaza la ventaja en coches tradicionales. Y los fabricantes alemanes llegaron tarde y con capital insuficiente a la carrera de la electrificación frente a Tesla y los fabricantes chinos. Y los datos del impacto son demoledores. El PIB alemán contraído un 0,3% en 2023 y un 0,2% en 2024. Es la única economía del G7 en acumular 2 años consecutivos de contracción en el siglo XXI. La producción industrial del 15% por debajo del pico prepandemia. Volkswagen anunciando el cierre de 3 plantas y la eliminación de 35.000 puestos de trabajo. El desempleo alemán ya está en un 6,3% en 2025, la peor inactividad económica de Alemania en 7 décadas.
Y aquí viene la parte más interesante. La intuición diría que Polonia, como principal socio comercial de Alemania, también debería estar contrayéndose, pero no. Polonia creció al 2,9% en 2024 y proyectaba un 3,5% en 2025. ¿Cómo era eso posible? La primera razón es que la demanda interna polaca es robusta. El consumo de los hogares creció un 3,1% en 2024, respaldado por los aumentos en el salario real. El hecho de no haber sufrido recesiones prolongadas durante décadas ha ayudado a mantener el poder adquisitivo de las familias. Y la segunda, y la más importante, la composición del comercio está cambiando. Polonia exporta a Alemania cada vez más bienes finales y menos componentes semielaborados. Es decir, Polonia ya no es solo un taller barato que provee piezas a la industria alemana, ahora exporta productos terminados que las plantas alemanas ya no pueden producir con rentabilidad. El comercio bilateral entre Polonia y Alemania cerró el primer semestre de 2025 en 90.000 millones de euros, un máximo histórico con un crecimiento de un 5,4% interanual. La cadena de valor europea está reescribiéndose dentro del propio continente y Polonia está subiendo posiciones en esa cadena. Vamos, que lo que estamos viendo no es la decadencia de Alemania, es el reequilibrio del centro industrial europeo hacia el este. El motor económico que durante 70 años dependió de Stuttgart, Múnich o Wolfsburg empieza a tener nodos en Wrocław, Cracovia y Poznań. Y aquí llega la guinda del pastel. Polonia gasta el 4,2% de su PIB en defensa, el gasto más alto de toda la OTAN, 216.000 soldados activos, más que el ejército francés y el alemán. Eso atrae industria de defensa y reposiciona al país como un actor de seguridad primario en el flanco del este. Pero vamos a poner un poco de freno, y es que hay que mostrarlo todo, ya que el modelo polaco tiene sus puntos débiles y ahora los vamos a ver. Polonia es la economía de moda, pero eso no quiere decir que su modelo no tenga ningún problema y que todo vaya sobre ruedas. Una de ellas es la dependencia del carbón. El 41% de la generación eléctrica polaca en 2024 vino del carbón. ¿Cuál es el problema? Que el precio del carbono en el mercado europeo de emisiones subió de 25 euros por tonelada en el 2020 a más de 80 en 2022 y se proyecta que para 2030 ya llegue a los 130 euros. Cada incremento de ese precio se traslada a la factura energética industrial. El mismo mecanismo que erosionó la competitividad alemana puede erosionar la polaca. En segundo lugar, al igual que Alemania, disparidad regional brutal. En Varsovia, capital, un habitante produce el doble que el promedio nacional. Es decir, Polonia ha convergido con Europa, pero no ha convergido consigo misma. En tercer lugar, Polonia sufre de lo que se conoce como la trampa del ingreso medio. ¿Y qué demonios es eso? Polonia está justo en el umbral donde muchos países se quedan estancados. Es decir, creces rápidamente, pero no llega a los niveles de los países ricos. Se quedan ahí a las puertas. ¿Y por qué? Si hay que buscar un solo culpable, el gasto en I+D es de un 1,56% del PIB. Para que os hagáis una idea, la media de la OCDE es 2,7% y en Alemania es un 3,1%. La productividad polaca ha dependido históricamente de importar tecnología vía inversión extranjera directa, no de generarla domésticamente. Y lo que va a pasar es que cuando los salarios polacos converjan con los europeos, que ya lo están haciendo, la ventaja de costes va a desaparecer. Y si la innovación doméstica no la sustituye, el crecimiento se va a desacelerar. Es decir, Polonia es una fábrica, pero no un laboratorio. Pero como a toda economía europea, no le podía faltar el gran problema: demografía. Tasas de fertilidad cercana a 1,3 hijos por mujer, entre las más bajas de Europa. Sin migración compensatoria, la población en edad activa polaca se contraerá durante las próximas décadas. La inyección de entre 1,5 y 2 millones de refugiados ucranianos desde 2022 alivió temporalmente la escasez laboral, pero no resuelve la dinámica demográfica de largo plazo. Vamos, que esas debilidades son reales y medibles, pero ninguna de ellas invalida los logros acumulados. Lo que Polonia hizo en 35 años es lo que España hizo entre 1959 y 2002. Lo que Corea del Sur hizo entre 1970 y 2010. Polonia ha entrado en el club de los milagros económicos del último medio siglo. La cosa es si se va a quedar en un wannabe o logrará consolidar su éxito.
Volvamos al inicio del vídeo. 1989, país insolvente, inflación del 500%, filas para conseguir pan. 2026, el 14º receptor mundial de inversión extranjera directa, 2,6% de desempleo y el Gini de un 26%. Y aquí está el dato que me parece el más revelador, sobre todo para los españoles. En 1989, España estaba en el 70% de la renta media europea, Polonia, en aquel entonces, estaba en un 48%. Hoy, los dos países están en el 82% de esa media. Procesad bien la cifra. Polonia recortó 34 puntos y España solo 12. Es decir, Polonia ha convergido más rápido que España en los últimos 20 años, partiendo de mucho más atrás. Polonia tomó decisiones difíciles en momentos difíciles. Hizo terapia de choque cuando casi nadie quería hacerla, mantuvo su moneda propia cuando casi todos querían entrar en el euro, construyó industria de defensa cuando casi nadie pensaba que sería necesaria y se posicionó como un hub manufacturero europeo cuando Alemania seguía pensando que era invulnerable. Que ojo, sabéis que yo no soy hater del euro, pero hay que decir que Polonia tiene a gente adulta al mando y por tanto pueden tener una moneda propia. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿va a sustituir Polonia el liderazgo alemán? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.